Hoy vamos a responder a una pregunta que seguro muchos se han hecho en algún momento. ¿De dónde vienen los impuestos? ¿Quién tuvo la idea de inventarlos y para qué sirven realmente? ¿Y qué tipos existen? Porque aunque todos los conocemos y tenemos que pagarlos, muchas veces no sabemos por qué están ahí ni para qué se usan. ¿Quién inventó los impuestos? Para entender el origen de los impuestos tenemos que viajar miles de años atrás. Sí, los impuestos son muy antiguos. De hecho, los registros más antiguos de impuestos vienen de la antigua Mesopotamia, una civilización que existió hace más de 5.000 años, en lo que hoy conocemos como Irak. Ahí, en ciudades como Babilonia, ya se recolectaban impuestos en forma de bienes como ganado, grano o productos agrícolas, ya que no existía el dinero como lo conocemos hoy. En ese entonces, los impuestos se cobraban para mantener al gobernante, construir templos y asegurar el bienestar de la comunidad. La idea de pagar impuestos estaba vinculada al funcionamiento del Estado y la protección de la sociedad. Así que no podemos decir que una sola persona los inventó. En realidad, nacieron como una necesidad para sostener a la comunidad. Con el tiempo, otras civilizaciones, como la egipcia, la griega y la romana, adoptaron y mejoraron la idea de los impuestos, estableciendo leyes para regular su cobro y para decidir en qué se usaban los recursos. Por ejemplo, los romanos fueron los primeros en desarrollar sistemas más avanzados de recolección de impuestos que incluían el uso de monedas. Esto ayudó a que el sistema fuera más fácil de administrar y mucho más organizado. ¿Para qué sirven los impuestos? Ahora que ya sabemos un poco sobre el origen de los impuestos, veamos para qué sirven hoy en día. Aunque a veces los impuestos pueden parecer como un gasto que nos duele en el bolsillo, cumplen una función esencial en la sociedad. Los impuestos que pagamos tienen varios usos. Entre los principales están: financiar servicios públicos. Los impuestos son necesarios para cubrir servicios que todos necesitamos, como salud, educación, seguridad y transporte. Sin impuestos, el Estado no podría ofrecer hospitales, escuelas o seguridad pública. Mantener la infraestructura. El dinero de los impuestos también se usa para construir y mantener carreteras, puentes, parques y otras infraestructuras públicas. Redistribuir la riqueza. Algunos impuestos permiten que el gobierno ayude a las personas en situación de pobreza. Esto puede incluir programas sociales o ayudas económicas para los sectores más vulnerables. Fomentar la economía. En algunos casos, el gobierno usa el dinero recaudado para invertir en proyectos que beneficien el crecimiento económico, como el desarrollo de nuevas tecnologías, la inversión en educación o el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Entonces, como pueden ustedes ver, aunque pagarlos no sea siempre algo que nos guste hacer, los impuestos son necesarios para que vivamos en una sociedad organizada y con servicios a nuestro alcance. Tipos de impuestos que existen. Bien, ya abordamos que los impuestos vienen desde hace miles de años y entendemos por qué son importantes. Pero ahora toca la pregunta: ¿cuáles son los diferentes tipos de impuestos que existen? Impuestos directos. Primero tenemos los impuestos directos. Como su nombre lo dice, son impuestos que se aplican directamente sobre el ingreso o la propiedad de una persona o empresa. Los más comunes son
Impuesto sobre la renta. Es el que pagamos sobre nuestros ingresos, ya sea por un sueldo o ganancias de negocio. Aquí es muy frecuente que confundamos la palabra renta con el pago que hacemos por el alquiler de algo como una casa o un coche. En el caso de los impuestos, la palabra renta significa ganancia. Impuesto sobre la propiedad. Lo pagan quienes son dueños de una propiedad como una casa o un terreno. Este impuesto suele destinarse a los gobiernos locales y se usa para financiar servicios en la comunidad. Los impuestos directos suelen ser progresivos, es decir, que las personas que ganan más dinero pagan una mayor cantidad, con la idea de que las personas con menos ingresos contribuyan en menor proporción. Impuestos indirectos. El otro gran grupo son los impuestos indirectos. Estos impuestos no se aplican sobre nuestros ingresos o propiedades, sino sobre el consumo de bienes y servicios. Los ejemplos más comunes son impuesto al valor agregado, el IVA. Lo pagamos cuando compramos un producto o servicio. El IVA se añade al precio de venta de los productos y servicios y es uno de los impuestos más comunes en muchos países. Impuesto sobre combustibles. Es un impuesto que se añade al precio de la gasolina y otros combustibles. Generalmente estos impuestos buscan cubrir el costo de mantenimiento de las carreteras y también reducir el impacto ambiental. Estos impuestos son iguales para todos, sin importar el nivel de ingresos de cada persona, porque se aplican al consumo y no al ingreso. Impuestos especiales. Además de los impuestos directos o indirectos, existen algunos impuestos especiales. Estos se aplican a ciertos productos que por diversas razones el gobierno quiere regular. Los más comunes son impuesto al alcohol y al tabaco. Estos productos suelen tener impuestos adicionales debido a que su consumo puede tener efectos negativos en la salud. Los ingresos de estos impuestos suelen usarse para financiar servicios de salud. Impuestos ambientales. Algunos gobiernos aplican impuestos a actividades o productos que impactan el medio ambiente, como la emisión de gases contaminantes. Estos impuestos buscan incentivar a las empresas a ser más responsables y a reducir sus emisiones. Impuestos sobre bebidas azucaradas. Este tipo de impuestos ha aparecido en los últimos años en varios países. El objetivo es reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, ya que están relacionadas con problemas de salud como la obesidad y la diabetes. Estos impuestos especiales suelen ser una herramienta para que el gobierno pueda promover ciertos comportamientos como cuidar la salud o el medio ambiente. ¿Por qué los impuestos generan tanta controversia? Es cierto que los impuestos pueden generar mucha controversia. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Manejo del dinero. Algunas personas sienten que el gobierno no utiliza de la mejor manera el dinero recaudado y que hay mucha corrupción o mala gestión. Injusticia percibida. A veces ciertos grupos sienten que pagan más de lo que les corresponde o que hay sectores que no pagan lo suficiente. Esto puede generar debates sobre qué tan justos son los sistemas de impuestos. Cargas fiscales. En algunos lugares los impuestos pueden ser muy altos y esto puede afectar la economía y reducir la capacidad de las personas para gastar o ahorrar dinero. Al final, lo importante es recordar que aunque no siempre nos guste pagarlos, los impuestos cumplen un rol fundamental para que nuestra sociedad funcione bien. Sin ellos, no tendríamos los servicios básicos que hacen que nuestro día a día sea mejor y más seguro. Ahora ustedes saben de dónde vienen los impuestos, para qué sirven y los diferentes tipos que existen. Ahora solo me queda preguntarles, ¿pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.